entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy, 12 de octubre, mes de la Biblia. Quiero que seas el punto de referencia. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Al hacer un comentario, Estaremos muy atentos al tema. La palabra es lavacro. fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Buenas noches, hermanos. Les invito a que en esta ocasión meditemos juntos con el tema La palabra es lavacro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias por permitirnos este tiempo. Gracias, Señor, por la dicha, Señor, de contar con nuestro pastor Ariel y su esposa Armila allí también en esta reunión. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y lo que harás. Estamos confiados completamente en ti, en tu gracia y tu poder, moviéndose en nuestras vidas. Ese tiempo está en tus manos, nuestro corazón está abierto para recibir todo tu consejo. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por esas delante de ti, para tu gloria y honra. Pido una bendición muy especial para todos los que van a recibir esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, la palabra es lavacro. Abramos inicialmente en Efesios capítulo 5 y miremos los versos 25 al 27. Efesios capítulo 5 versos 25 al 27 dicen: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos tres versículos, 25, 26 y 27 de Efesios 5, forman una sola unidad, es toda una idea completica, no se pueden separar. Si los separamos, entenderemos algunas cosas parciales, pero verlos en conjunto nos da mucha riqueza de lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar allí acerca de la relación del Señor con la iglesia y muy particularmente acerca de la palabra, porque el verso 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay un lavamiento que requiere la iglesia y ese lavamiento no es en la sangre, sino que es un lavamiento en agua. Hay un lavamiento por la sangre del Señor Jesús que es para redimirnos, para perdonar, para limpiar nuestros pecados. Ese es un lavamiento con sangre. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Cuando ya recibimos al Señor Jesús, entonces empezamos ya una relación con Él. Después de ese lavamiento con la sangre, se requiere otro lavamiento. Casi no somos conscientes de eso. Cuando digo no somos conscientes, me refiero a los creyentes en general. Muchos creyentes quedan solamente satisfechos, contentos. Piensan que ya se acabó todo cuando reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Vimos nosotros en Juan capítulo 3 que no solamente nacemos de nuevo, no solamente somos libres del pecado y tenemos vida eterna, sino que empezamos también un compromiso con el Señor Jesús. Todos los creyentes formamos la novia de Cristo. Acá en Efesios capítulo 5 el apóstol Pablo aborda este mismo tema desde otro punto de vista, mostrándonos cómo hace el Señor para presentar a su iglesia como la novia que Él quiere, como la novia que Él desea. ¿Cómo lo hace?
Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La motivación del Señor es el amor. Se entregó a sí mismo por ella. Esa es la primera parte que Él hizo. Se entregó, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, pero no queda todo allí. Esa parte es la parte de la sangre, pero luego dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este verso 26 es el actual, es el presente. El verso 25 fue lo que Él ya hizo. El verso 26 es lo que está haciendo desde que tenemos a Cristo en nuestro corazón, desde que somos salvos, desde que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, empieza un proceso. Ese proceso es un proceso de santificación. Y luego el verso 27 va a ser un poco más adelante lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 21, o Apocalipsis desde el capítulo 19 empieza a mostrar el asunto, cuando el Señor ya se presenta a sí mismo, esa iglesia, como dice acá, una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que vemos como 3 etapas de la relación del Señor con su iglesia, cuando se entrega, cuando la purifica y cuando ya ella quedó completamente santificada, completamente perfeccionada, y vienen las bodas del Señor con su iglesia. Vamos a enfocarnos entonces en esa parte que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quise colocarle al tema de hoy como título, la palabra es agua, pero realmente siendo un poco más estrictos, vemos que dice lavamiento del agua por la palabra, no que la palabra sea en sí agua. Si alguien dice o enseña que es agua, tampoco está haciendo una incorrección, solo que de pronto siendo más estrictos vemos que dice lavamiento del agua por la palabra. Hay una santificación que el Señor hace. Esa santificación la hace por medio de una purificación. La purificación la hace mediante un lavamiento, y el lavamiento lo hace con agua, y el agua está en la palabra. Ese versículo 26 es un verso maravilloso. El Señor santifica a su iglesia. ¿Cómo la santifica? Purificándola. ¿Cómo la purifica? Lavándola. ¿Con qué la lava? Con agua. ¿Y dónde está el agua? En la palabra. Hermanos, necesitamos 2 lavamientos. Los seres humanos necesitamos 2 lavamientos. Un lavamiento que es con sangre, es el primero, y luego un lavamiento que es con agua. No es suficiente el lavamiento con la sangre. Para tener vida eterna sí es suficiente, pero para el deseo del Señor, que va más allá de solamente tener o darnos vida eterna, Él quiere presentarse, como dice acá el verso 27, una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahí es donde viene la necesidad de un lavamiento, de un segundo lavamiento, que es con agua. Esa agua la encontramos en la palabra. Quiero que me acompañes, por favor, a Juan capítulo 19 y miremos el verso 34. Juan capítulo 19, verso 34, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Hemos aprendido que así como Eva fue sacada de un costado de Adán, asimismo la iglesia fue sacada de un costado del Señor. Justamente este verso 34 nos está hablando del asunto. Dice que uno de los soldados le abrió el costado. Se refiere al costado del Señor Jesús, cuando Él estaba en la cruz. Le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Note que no solamente salió sangre y agua. Del costado del Señor Jesús nace la iglesia, literalmente surge la iglesia. Es aquí cuando surge la iglesia. La sangre para la redención, el agua es para la impartición de vida. En la muerte del Señor Jesús se libera la vida. Es un asunto que hemos meditado en otras ocasiones. La sangre entonces nos redime, nos lava, nos limpia, pero el agua es necesaria para impartir vida, y esa agua de ahí en adelante es usada por el Señor para lavarnos. ¿Dónde encontramos esa agua? La encontramos en la palabra de Dios. Hay una figura de esto, un tipo de esto, lo encontramos en Éxodo capítulo 38. Vamos por favor rápidamente, casi al inicio de la Biblia. Éxodo capítulo 38, versículo número 8. Éxodo 38, verso 8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres
que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Se está refiriendo a ese tabernáculo de reunión, esa construcción, ese edificio, esa edificación que el Señor le ordenó al pueblo que hiciera en el desierto. Tabernáculo de reunión. El Señor siempre está pensando en reunión. El Señor no tiene en su propósito, en su estilo, en su plan, en su diseño, ruedas sueltas. No tiene diseño de cabras, sino de ovejas que debemos estar asociándonos, debemos estar juntos. Si tú notas que alguno de tus hermanos que amas no se conectan a estos tiempos de comunión para recibir la palabra, ora por él. El Señor en su diseño no tiene un diseño para cabras, sino para ovejas. Él quiere, desea y nos ha mostrado la necesidad de estar juntos, de estar agrupados, de estar en rebaño. Somos un cuerpo, no miembros separados. Somos un cuerpo, somos un rebaño, somos un pueblo, somos una unidad. Él quiere que estemos juntos. Por eso ordenó al pueblo de Israel que en el desierto hiciera un tabernáculo de reunión. No solamente de reunión del pueblo, sino de reunión del pueblo con Él. Dios y el pueblo se unen, ahí donde tienen esa comunión con el Señor en el tabernáculo. Y una parte muy especial del tabernáculo es señalada aquí en el verso número 8. Es una fuente de bronce. Esa fuente de bronce dice que de los espejos de las mujeres que velaban en las puertas del tabernáculo de reunión. Tengamos en cuenta que esa fuente de bronce fue hecha de los espejos. Los espejos los hacían precisamente con bronce. Era tan brillante que se podían reflejar allí. Además, en esta fuente de bronce se echaba agua y el agua hacía mucho más efectivo el asunto de la reflexión. De tal manera que los sacerdotes al acercarse a la fuente, solamente con acercarse, ya se estaban reflejando como si fuera un espejo. Tengamos esta idea aquí porque más adelante la vamos a usar. Vamos por favor aquí mismo en Éxodo el capítulo 40. Éxodo capítulo 40, verso número 7, dice: Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. El detalle del agua en la fuente de bronce y la ubicación. Dice que entre el tabernáculo de reunión y el altar. Es decir, cuando digamos que estuviéramos entrando allí a ese tabernáculo de reunión, lo primero que encontramos después de pasar las cortinas o la puerta es el altar de los sacrificios, y luego el altar de los sacrificios, y antes de entrar al tabernáculo, o que se llama tabernáculo todo, pero esa parte del lugar santo también la llaman tabernáculo, como si lo demás no lo fuera, pero llaman tabernáculo esa parte, o más estrictamente sería el lugar santo. Antes de llegar al lugar santo es la fuente de bronce que le echaban agua. Eso es lo que nos dice acá. Entonces tenemos la idea del agua, tenemos la idea que era hecho de los espejos que usaban las mujeres, entonces se puede reflejar. Los sacerdotes al pasar por ahí se reflejaban. Antes de llegar al lugar santo, ellos tenían que hacer algo allí en la fuente de bronce. Esa fuente de bronce es conocida como lavacro. Ya vamos a mirar la razón. Vamos al capítulo 30. Nos devolvemos aquí al capítulo 30, aquí mismo en Éxodo, y miremos los versos 18 al verso 21. Éxodo 30, verso 18 al 21 dice: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Ese es el lavacro. Es conocido como el lavacro, para no decir fuente de bronce, utilizada para lavar o con agua para lavar. Se resume diciendo lavacro o lavatorio, también es correcto decir. Nuestro tema de hoy también podría ser: la palabra es lavatorio, la palabra es lavacro, la palabra es lavacro. Y aquí vamos mirando cómo se va formando la idea. Dice el verso 18 al 21: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida,
para Jehová. Ellos, ¿quiénes son esos tales? Aarón y sus hijos, es su descendencia. Todos los sacerdotes, cuando los sacerdotes van a ministrar al lugar santo, tenían que pasar por allí, por el lavacro o por la fuente de bronce. ¿Y qué tenían que hacer? Lavarse, se tenían que lavar con agua. ¿Qué se tenían que lavar con agua? Las manos y los pies. Con las manos tocamos las cosas, y qué bueno que nosotros hemos pasado ya por una experiencia que algo nos ha enseñado. Yo creo que muchas cosas, una de esas es la necesidad de la adecuada y constante higiene en nuestras manos particularmente y en nuestros pies. Aprendimos que con nuestras manos y con nuestros pies recogemos cantidad de infecciones, de contaminaciones, de microbios, de gérmenes en la calle y los llevamos a la casa. Aprendimos a dejar incluso por una época los zapatos en un lugar o desinfectarlos antes de seguir al interior de la casa. Aprendimos a lavar nuestras manos, a utilizar alcohol, etcétera, etcétera. Eso nos tiene que ayudar a recordar esto. El verso 19 dice que y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Es porque hay una contaminación. Mire que se lavan es con agua, no con sangre. Así como hemos leído en Efesios capítulo 5 del verso 25 al 27. El verso 20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Para que no mueran, lo enfatizan 2 veces. Se lavarán las manos y los pies, lo dice también 2 veces. Hermanos, nosotros cuando recibimos al Señor Jesús, cuando ya somos creyentes, cuando somos parte de la iglesia, entonces somos sacerdotes para Dios. Ya podemos acercarnos a la presencia del Señor como Aarón y sus hijos, como esos sacerdotes del pueblo de Israel. Ya podemos ir delante de la presencia del Señor, pero no podemos ir a oficiar, a ministrar, a interceder con nuestras manos contaminadas y nuestros pies contaminados. Tenemos que purificar nuestras manos y nuestros pies. ¿Con qué las debemos lavar? Con agua. ¿Dónde encontramos esa agua? La encontramos en la palabra. Hemos visto entonces por Juan capítulo 19, 34, que del costado del Señor salió sangre y agua. Esa sangre nos da ese lavado inicial. Somos lavados en la sangre y nuestros pecados son limpios. Pero además de los pecados hay otras contaminaciones que no son pecados, porque para los pecados la sangre, pero para otras contaminaciones el agua. Así como el relato de Juan 13, que muy a propósito no quiero referirlo hoy porque sería algo muy extenso. En Juan capítulo 13 el Señor no lavó los pies de los discípulos con sangre, sino con agua. Muy bien, aquí tenemos esta fuente de bronce que tenía agua y ellos se deberían lavar las manos y los pies con agua antes de ministrar, antes de acercarse a ministrar. Podemos interpretar o podemos decir que lo primero que hacían era en su ministración era atender el asunto de la contaminación. ¿Cómo? Lavándose con agua las manos y los pies. Muy bien, con esta idea aquí, queridos hermanos, nosotros podemos entonces comprender que realmente la palabra es un lavacro, porque la palabra contiene agua. ¿Dónde dice eso? Nos lo dice Efesios 5:26. El lavamiento se hace con agua por la palabra. La palabra nos da un agua. Nosotros hemos aprendido que la palabra del Señor, las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida. Esa agua es para impartir vida. Esa agua, queridos hermanos, es la vida misma del Señor. Cuando nosotros estamos ministrando la palabra, cuando la estamos recibiendo, lo que estamos haciendo es, o provocando es un fluir de esa vida. Nosotros al oír la palabra de Dios somos nutridos de la vida misma del Señor. Nosotros somos impartidos de la vida del Señor cada vez que tenemos contacto con la palabra. Nosotros tenemos que ir de esa manera a la palabra, con nuestro espíritu, a recibir todo lo que tiene el Señor para nosotros. Él nos está impartiendo espíritu, nos está impartiendo vida. Esa vida es usada por el Señor como agua. Esa vida está en la palabra, es usada por el Señor como agua para lavarnos de las contaminaciones, de las suciedades, de las manchas y de las arrugas. Las manchas
que son mencionadas en Efesios 5 son producidas por el contacto, por la contaminación con el mundo, y las arrugas por el envejecimiento. Al principio teníamos tantas ganas de alabar al Señor y después como que se van acabando las ganas. Eso es un envejecimiento, pero para eso necesitamos el contacto con la palabra, porque en la palabra hay un agua que nos lava de esas manchas, nos lava de esas arrugas, y podemos nuevamente retomar ese deseo, esa pasión por Jesús, esa pasión para alabar, para bendecir el nombre del Señor. Necesitamos ese contacto con la palabra, hermanos. No te pierdas la palabra. Y ahora nosotros tenemos también el privilegio de tener un canal de YouTube donde podemos volver a mirar la palabra que hemos recibido del Señor años atrás. Ahí está en el canal de YouTube. Eso es para nosotros. La palabra de Dios se presenta como el lavacro que tiene agua, no para saciar nuestra sed, sino para lavarnos, para descontaminarnos, para purificarnos. La santificación es por lavamiento del agua. Así es que el Señor nos va a santificar. En el Salmo 119, el Señor nos da mucha luz al respecto. Salmo 119, versos 9 al 12, dice, Salmo 119, versos 9 al 12 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De tal manera que, ¿cómo es que vamos a sacar provecho de la palabra como un lavacro? ¿Cómo vamos a hacer para que esa agua que está en la palabra nos lave? Es obedeciendo la palabra, alineándonos a la palabra. Pero entonces queda como complicado, porque si nosotros somos débiles y no somos capaces de obedecer al Señor, ¿cómo entonces no vamos a limpiar el camino? Sigue diciendo el verso 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mire que la búsqueda que hace el salmista no es a la palabra, sino a Dios que inspiró la palabra. Así como el Señor Jesús le dice a los judíos en Juan capítulo 5, versos 39 y 40, que deben escudriñar la palabra, pero deben ir a Él. Asimismo, nosotros debemos buscar al Señor. Cuando vamos a la palabra, no podemos decir, ay, voy a aprender algo de doctrina. No, nosotros lo que necesitamos buscar es al Señor. Buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Y Él, el Señor, no nos va a dejar desviarnos de sus mandamientos. Porque al buscarlo nos vamos a fortalecer en Él. Y entonces Él es el que no nos deja desviar de sus mandamientos. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué poderoso versículo. Cuando yo memorizo la palabra, cuando yo tengo mucho contacto con la palabra, cuando leo la palabra, cuando repito la palabra, entonces estoy guardándola en mi corazón, la estoy atesorando. Y cuando en mi corazón guardo los dichos del Señor, entonces eso me ayuda a no pecar contra Él. Versículo número 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Cuando vamos delante de la palabra de Dios, es que nos estamos presentando delante del Señor. Estamos buscando al Señor para que Él sea el que nos enseña, el que nos muestra, el que nos revela su palabra. La memorizamos, la retenemos, y eso va a ser usado por el Señor para desinfectarnos, para purificarnos, y entonces vamos a ser capaces de ser agradables al Señor. Ese es el proceso de santificación. Así Él nos va limpiando, nos va lavando por el agua que está en la palabra. Mire que es el mismo Señor, es la vida misma del Señor que nos ayuda, como hemos visto en estos versos 9 al verso 12. Quiero que miremos, por favor, para terminar, en Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y hago una pausita allí antes de seguir con el 24. Tal cual como los sacerdotes cuando se acercaban a la fuente de bronce, al lavacro,
eran reflejados allí como un espejo. La palabra actúa así, como un espejo. La palabra es un lavacro donde nosotros podemos no solamente encontrar agua para lavarnos, sino para reflejarnos. Entonces nos muestra, la palabra nos confronta, nos redarguye, literalmente nos redarguye, y de esa manera nosotros podemos corregir. ¿Para qué nos vemos en un espejo? Mire lo que sigue diciendo Santiago, verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, esa es la actitud correcta, la del verso 25, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios funciona como ese lavacro, con el agua, y nos reflejamos en ella. Vemos los errores, entonces aprovechamos y nos lavamos, nos quitamos la contaminación que tenemos. De esta manera somos purificados, y esa purificación nos va a llevar a esa santificación. Quiero que tengamos en cuenta que la palabra contiene el agua, por eso la palabra es el lavacro. La palabra es lavacro en el sentido que contiene el agua, y esa agua es la vida del Señor. Esa vida no nos va a lavar por encimita, esa vida nos lava internamente. Como es vida, entonces va a matar, va a aniquilar todo lo que es muerte, todos los microbios, toda la infección, toda la contaminación que tenemos dentro. La palabra lo va limpiando, lo va lavando, nos va purificando, y así nosotros somos santificados. Así es que podemos nosotros ser agradables al Señor. Quiero que regresemos a Efesios capítulo 5 para terminar. Efesios capítulo 5. Versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, el Señor quiere una iglesia gloriosa. Quiere una iglesia resplandeciente. No quiere una iglesia buena solamente. No solamente quiere una iglesia espiritual. No solamente quiere una iglesia celestial. Es que puede ser que ya seamos esa iglesia buena y espiritual. Hemos visto que la iglesia es espiritual, hemos visto que la iglesia es celestial, pero más que eso, el Señor quiere resplandecer, Él quiere hacernos resplandecer, Él quiere que la iglesia sea gloriosa, y la única manera que esto puede ser posible es que nosotros suframos ese efecto, nos expongamos a la palabra, porque dice, verso 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Eso nos va a quitar las manchas, nos va a quitar las arrugas. Nos vamos a llenar tanto de esa vida, pero tanto de esa vida, y esa vida nos va a purificar cada vez más hasta el punto que vamos a resplandecer. Desde esa vida que tenemos interiormente vamos a resplandecer y seremos la iglesia gloriosa que irá a las bodas con nuestro amado novio, el Señor Jesús. Yo te invito, tú que estás escuchando esta palabra, que de hoy en adelante tengas una actitud distinta para la palabra de Dios. Cada vez que tengas oportunidad, escucha atentamente la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios, repite la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios, dale a la palabra de Dios el lugar de importancia que tiene. Mira, la palabra de Dios es un lavacro, contiene el agua que necesitamos o que el Señor necesita para lavarnos, para purificarnos. Esa es la manera como Él nos está santificando hoy en día. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque es lavacro. Gracias por el agua de la palabra con la que nos estás lavando, Señor. Queremos exponernos, Señor, para que nos laves cada día, para que nos purifiques, para que nos santifiques, para que nos quites toda mancha, toda arruga, y lleguemos a ser gloriosos como tú lo deseas. Oro, Señor, que cada persona que está en esta conexión en vivo y los que van a mirar esta prédica luego en el canal de YouTube, reciban esta palabra y atesoren todo esto que tú nos das. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.